vamos a trabajar con algo que se llaman formas cuadráticas. Entonces resulta que nosotros podemos trabajar con polinomios en Rn, de hecho va a ser en Rn. Entonces en Rn una forma cuadrática en las n variables, vamos a poner aquí x1, x2 hasta xn de grado 2. Entonces esa es una de las condiciones, por supuesto, de las formas cuadráticas. Tienen que tener grado 2, homogéneas, y solamente. Entonces, con homogéneas me refiero a que todos los términos del polinomio tienen que tener grado 2. Por ejemplo, si nosotros queremos una forma cuadrática, pongamos acá q, una forma cuadrática en una variable, entonces la única opción es que sea a por x cuadrado. Pero si queremos una forma cuadrática en dos variables, acá tenemos varias combinaciones. Podríamos usar ax cuadrado, podríamos usar xy o podríamos utilizar y cuadrado. Si tenemos en tres variables, pues ya la cuestión se va complicando un poco, ¿verdad? Porque acá tendríamos x cuadrado, xy, xz, también podríamos tener y cuadrado, yz, perdón. Aquí tendríamos f, podríamos tener también z cuadrado. Y entonces ahí están las 6 términos de una forma cuadrática, pero en tres variables. Entonces, una forma de generar formas cuadráticas relativamente sencilla, digámoslo así, es construir una matriz. Por ejemplo, acá tengo A, voy a poner 1, 2, 2, 1, así. Y entonces yo utilizo esta matriz para generar esta forma cuadrática, donde voy a multiplicar por el vector xy transpuesto, o sea, así en fila, y de este lado por el vector xy de este lado. Y entonces cuando multiplicamos tenemos fila por columna, y entonces tendríamos x más, aquí va a estar en forma de fila, o sea, acá vamos a tener x más 2y, coma, fila por columna, 2x más y, y ahora multiplicamos acá por el vector xy, así. Y entonces ahí nosotros tendríamos fila por columna, o sea que tendríamos x cuadrado más 2xy más fila por columna, ahí tendríamos 2x cuadrado. Perdón, tengo fila por columna, o sea, este por x más este por y, entonces tengo 2xy otra vez más y cuadrado. Entonces acá tengo x cuadrado más 4xy más y cuadrado. Acá tengo la forma cuadrática asociada a esta matriz. Entonces nosotros podemos ir de matrices a formas cuadráticas. Si nosotros lo vemos un poquito más profundamente, realmente lo que nosotros vamos a tener es que vamos a tener de formas bilineales, vamos a poder desprender formas cuadráticas. La forma en que vamos a generar esta forma cuadrática de la forma bilineal va a ser aplicando de ambos lados, aquí x y x, aplicando de ambos lados la forma bilineal. Entonces al hacer esto, nosotros vamos a obtener una forma cuadrática. Algo interesante es que el proceso inverso se puede realizar también de alguna forma si nosotros utilizamos esta suposición. Es decir, si nosotros suponemos, bajo ciertas condiciones, suponemos el número 1, que mi forma cuadrática es efectivamente de esta forma. Y número 2, nosotros suponemos que f es simétrica. Entonces, ¿cómo sabemos si f es simétrica? Pues si nosotros tenemos que f de xy
es lo mismo que f de yx para los vectores. Cuando esto se cumple, decimos que la forma bilineal es simétrica. Entonces, las formas bilineales simétricas tienen una característica interesante porque cuando sacamos su representación matricial, y aquí nos vamos por f de b sub i por b sub j, nosotros podríamos intercambiar y poner acá f de b sub j con b sub i, que no va a cambiar nada, pero nosotros sabemos que aquí lo que hemos hecho es transponer. O sea que nosotros lo que tenemos es que a es lo mismo que a transpuesto. Entonces, nosotros tenemos acá que f, esta forma bilineal, va a estar asociada, o más bien empecemos así, una forma cuadrática va a estar asociada a una forma bilineal. Entonces acá tenemos cuadrática, aquí tenemos una forma bilineal, y esa forma bilineal va a estar asociada a un A, esta representación matricial, a una matriz. Y esa matriz va a estar asociada a un operador lineal. Y en este caso particular es un operador lineal autoadjunto. Entonces, las formas cuadráticas van a ser útiles para nosotros porque están asociadas a las aproximaciones cuadráticas. Así como nosotros tenemos aproximaciones lineales, también podemos hacer aproximaciones cuadráticas que no me van a dar, como en el caso de la derivada, la primera derivada, una forma lineal, sino que me van a dar una forma cuadrática. Ahora, nosotros acá ya deseamos obtener de la forma cuadrática la forma bilineal. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar esta forma bilineal a el vector x más y. Entonces si le aplicamos esto al vector x más y, sabiendo que esto es f de x más y esto es f de x más y, entonces usando la linealidad en el lado izquierdo, yo sé que esto va a ser f de x con x más y, más, y acá voy a tener f de y con x más y, así. Y sigo operando, ahora aplico la linealidad por la derecha, voy a tener f de x con x, más f de x con y, más f de y con x, más f de y con y. Así. Si nosotros observamos un poco, sabemos que esto va a estar asociado a la forma cuadrática b. Luego acá la simetría me permite decir que eso es 2 veces f aplicado a x y a y. Y acá tenemos la forma cuadrática aplicada a y. Ahora nosotros hacemos algo similar, pero ahora con x menos y. Así. Y entonces acá vamos a tener algo muy similar a todo el procedimiento que ya teníamos anteriormente. Entonces acá vamos a tener f de x menos y, o sea que acá vamos a tener x menos y. Aquí vamos a tener menos, porque tenemos menos, y, x menos y. Expandimos de nuevo y tenemos f de x con x, menos f de x con y, menos f de y con x, más, porque tenemos menos y menos, f de y con y. Y entonces aquí nosotros podemos notar que otra vez tenemos la forma cuadrática aplicada a x, por simetría 2 veces el f aplicado a xy, y otra vez tenemos la forma cuadrática aplicada a y. Entonces lo que vamos a hacer acá es combinar estos dos en una sola identidad, y entonces lo que yo voy a hacer es que voy a restarlos, es decir, a este le voy a restar este. Y entonces si ustedes observan acá, cuando yo lo reste, esto se va a eliminar, esto se va a eliminar, pero estos que están acá se van a sumar. Y entonces me va a quedar 4 veces el f de xy. Y entonces lo que yo necesito sería un cuarto de la forma cuadrática aplicada a x más y, menos la forma cuadrática aplicada a x menos y. A esto que está acá, nosotros le llamamos la identidad de polarización. Entonces, esta identidad de polarización me va a permitir a mí extraer de una forma cuadrática la forma bilineal asociada.
y de la forma bilineal asociada nosotros podemos extraer la representación matricial.